Estas son las terceras jornadas de Figari Pensador. Hubo otras dos en el 2012 relacionadas con Figari y aspectos filosóficos y educativos. En el 2015 nos enfocamos sobre todo a reflexionar sobre la etapa de Figari en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y bueno, en estas terceras jornadas, que a diferencia de las anteriores se distribuyeron en el correr del año acompañando distintas muestras, o sea, estamos en la tercera parte de las terceras jornadas de Figari Pensador. Vamos a hacer foco no solo, aunque también vamos a hablar de Figari, pero no solo en él, sino sobre todo en Gesualdo Sosa, una figura más que interesante y cuyo aporte a la pedagogía, incluso a nivel americano, es reconocido, quizás no tanto en nuestro país. Los panelistas seguramente podrán iluminarnos acerca del tema. Para esta muestra de Gesualdo se invitó, en realidad fue una propuesta de Adriana Galo, curadora aquí presente, con un apoyo en la investigación del taller Barradas. Y es ella la que nos va a explicar un poco, nos va a presentar el catálogo en una versión virtual. El catálogo en papel va a estar mañana, por un poquito, no lo tuvimos hoy, son cosas que suelen pasar lamentablemente, y por eso les vamos a pedir a todos los interesados en recibir el catálogo que nos dejen su dirección, así se los podemos enviar por correo. Y también los que quieran un certificado por la participación, ya sea como público o como ponentes, les podemos pedir un certificado escrito de que participaron en estas jornadas. Es lo que venimos haciendo y nos gustaría hacerlo. Bueno, les voy a presentar al panel. A mi lado tengo a Adriana Galo, que es curadora asistente, fue curadora asistente de la exposición de Luis Handmitzer, obra de la colección Daros Latinoamérica en el Museo Nacional de Artes Visuales en el 2012. Y ha sido curadora de las exposiciones Liliana Porter, selección de obra temprana y una reflexión desde el presente, en el Museo Nacional de Artes Visuales también, en el año 2015. Un sueño realizado en Teatro Solís, una colectiva, en el 2016. Márgenes, en el Museo de Historia del Arte, este año, en el 2017, también una colectiva en donde se intervenían había un diálogo entre artistas contemporáneos y el acervo del Museo Histórico, de Historia del Arte. Y, por supuesto, ha sido la curadora de Gesualdo, la palabra mágica, en este museo, que va a estar hasta el 21 de octubre. Por otra parte, nos acompañan, y voy a leerlos en el orden en que van a participar. Nancy Carvajal, a mi extrema izquierda, suena, pero es así, está a la izquierda, que trabajó hasta su jubilación como maestra y directora en educación primaria y profesora en formación docente. Es autora y coautora de La expresión creadora, Gesualdo, un precursor, Gesualdo, un educador latinoamericano, Pedro Figari, Tradición y Utopía, libro que fue presentado acá en esta casa, y Pedro Figari, El presente de una utopía, además de Gesualdo, su acercamiento a los maestros de Santa Fe, que está en prensa. ¿Por salir? Sí, claro. Pero sabés que ustedes están sufriendo el tema de la imprenta también, ¿no? Exacto. Bien, Nancy, como les
comenté, ya ha estado en esta casa y es un placer recibirla, una estudiosa de la obra de Gesualdo y de Figari, y precisamente va a hablar, tengo acá el título de su participación, va a ser, bueno, disertará sobre Gesualdo y Figari, un diálogo pedagógico. Por otra parte, continúa Salomón Nazar, que es licenciado en Artes Plásticas y Visuales, en la opción de Psicología Social, es director del Taller Barradas e Instituto Uruguayo de Educación por el Arte, es artista plástico. Acá está muy resumido, con un pasaje muy importante en el Club de Grabado de Montevideo, agrego, y es consejero permanente del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, CLEA. Y también nos acompaña, y es un honor para nosotros, tener a Elizabeth Ibaldi, maestra de educación primaria especializada en educación inicial, educación artística, gestión y supervisión educativa. Es consejera del CODICEN de la ANEP en representación de los docentes e integrante del equipo de investigación del Instituto Uruguayo de Educación por el Arte, Taller Barradas, que dio origen a la publicación Canteras de Creación de la Piedra a la Forma, Riachuelo, una escuela transformadora. Elizabeth, el título de su ponencia es La experiencia pedagógica en canteras de Riachuelo 1928-1935, una mirada a las prácticas de aula. Y Salomón, me olvidé decir, que nos planteará algunas reflexiones sobre la subjetividad en la obra de canteras de Riachuelo, Uruguay 1940. Bueno, me resta simplemente agradecerles al destacado grupo de panelistas y a ustedes que, desafiando las inclemencias de los elementos, llegaron hasta el museo. Le paso el micrófono a Adriana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a hacer una breve presentación del catálogo. Es una pena que no lo podemos tener. Nos jugó un poco en contra los temas burocráticos. Casi les ganamos, pero llegamos un día más tarde. Bueno, esta es la tapa del catálogo de Gesualdo, que trabajamos con Betina Díaz, la diseñadora. Intentamos que todo el catálogo esté, un poco los textos en relación a lo que va apareciendo en imágenes, centrarlo como toda la exposición que fue centrada en la obra de Gesualdo, y luego una parte para los artistas. Esta va a ser la primera hoja en el catálogo, que es la reproducción de los trabajos, de uno de los trabajos que hacían los alumnos en los cuadernos de escuela. Ellos trabajaban los libros como eran cuadernos de trabajo y los iban armando a medida que iban progresando y los armaban ellos mismos. Se inicia con un texto del director del museo, Tiago Roca, en el cual establece una relación entre Gesualdo y Figari. Y luego tenemos un texto muy importante de Salomón Nazar en relación a toda la investigación en canteras del Riachuelo. Aquí podemos ver algunas imágenes. Preferimos aquí utilizar imágenes de los trabajos de campo de los niños, porque ellos era muy importante todo lo que hacían en relación a la naturaleza. Y los trabajos, bueno, acá están haciendo en el mismo, ahí en el Riachuelo, están haciendo prácticas de dibujo al natural. Y luego también hay algunas reproducciones de los dibujos que ellos hacían en las clases, que bueno, que acá tenemos toda esta especie de pizarrón que armamos, en los cuales uno realmente se sorprende cuando los ve, todos estos trabajos, como ellos, los niños de este lugar, un entorno rural que además tenía la característica del trabajo de la cantera y que además tenía la característica de la inmigración y de gente de clase humilde y gente muy pobre, rural,
la mayoría, cómo ellos se conectaban con todo este trabajo artístico que seguramente acá lo van a poder comentar mejor. Gesualdo y María Cristina Serpa les facilitaban materiales y todo, pero ellos conectaban íntimamente con el trabajo de los artistas que veían, porque ellos luego lo trasladaban a su entorno, a la gente que los rodeaba, a su realidad, ¿verdad? Y veían como que veían esa misma realidad, uno lo ve, lo transmite con otros ojos, ¿verdad? Veían todo su entorno, sus cosas, con otra mirada. Bueno, esto que está acá es una página del Marrón, que era una publicación en la cual trabajaron durante un año, que la hacían ellos mismos, la editaban ellos mismos con apoyo también de los comerciantes de allí de la zona. Y allí analizaban cosas de la actualidad y cosas de allí, de donde ellos estaban, de la región. Y esta página especialmente, que es también la que está ahí en la exposición, refiere al Mundial de 1930, que fue el primer mundial que se jugó acá. Y esto coincide con eso, el primer mundial y también el centenario de la Constitución. Entonces justo esta página tiene esa unión de las dos, esa cuestión histórica que se une en esto y el análisis que se realiza, ¿no? que es muy crítico también en relación al tema del fútbol y bueno, como la mirada esa del fútbol un poco alienante de la realidad. Bueno, estas imágenes que se ven acá tienen mucho que ver con el trabajo que ellos realizaban, que iban a las empresas de la zona a ver cómo se trabajaba, aprendían cómo eran todos los procesos. Y a la vez uno ve cómo se mezcla todo, el tema del trabajo, el trabajo artesanal con el diseño. Acá estas letras diseñadas que acompañan todo el proceso de la elaboración de una alpargata, que se va repitiendo en otros lados. Y bueno, estos retratos de ellos mismos, de los compañeros, es realmente a mí me resultó, cuando comencé a trabajar en la exposición, surgió por una propuesta del Taller Barradas, Cecilia Vilarrubí, que hoy no está, me lo planteó, porque bueno, me conocía de otras actividades, y bueno, empecé a investigar un poco, basándome especialmente en la investigación que ellos habían hecho. Empecé a conocer más profundamente el trabajo de Gesualdo, y cuando me encontré después con los materiales, con la verdad del trabajo que hacían en la escuela, con los cuadernos, que realmente los cuadernos es una pena ver solo una página, porque es una riqueza brutal el poder ir viendo todos los contenidos, cómo iban abarcando cada tema y lo profundizaban y lo trabajaban con interés, con búsqueda y con amor por aprender, ¿verdad? Y bueno, cuando me encontré con los materiales que están la mayoría en poder de la familia, de las nietas, Beatriz y Dana, Dana era la hija, Beatriz y Gabriela, realmente fue impresionante, porque no me imaginaba que habían trabajado con este grado de conexión y a la vez de responsabilidad con lo que hacían y de precisión técnica, ¿no? Cuando uno ve el trabajo, hay que pensarlo en el contexto en el que se estaba haciendo. Además, bueno, acá viene el texto mío, que es un poco el que ya está planteado en la exposición y reseña un poco la vida de Gesualdo y cómo fue su experiencia allí en Riachuelo. Esta foto que es muy linda del grupo escolar, que es de los materiales que nos prestó el Taller Barradas. Bueno, imágenes de la juventud, María Cristina con los hijos, con Gustavo y Dana, que son los mayores. Y acá está con Gabriela, la nieta, y con el hijo Gustavo.
Y esta es como otra etapa de la vida de Gesualdo, que en realidad no está tocada un poco de costado nada más en la exposición, porque la exposición se centró en la experiencia de Cantera de Riachuelo, que es donde él luego elaboró toda su teoría y todo el material pedagógico que conocemos de Gesualdo. Entonces, esta otra etapa después de eso está un poco tocado porque es parte de la riqueza de la vida de Gesualdo y del pensamiento de Gesualdo, pero nosotros en la exposición en sí no lo profundizamos. Es muy difícil abarcar una personalidad como la de él desde todos los costados que uno lo podría leer, y realmente la exposición prefirió centrarse solo en esta experiencia pedagógica. Algo que luego vamos a ir viendo son las imágenes de las obras de los artistas contemporáneos. Esto en realidad hay algo que acá me gustó mucho poner esta frase que estaba en el libro de comentario de Marta de Marchi, en el cual se refiere a la diferencia que Gesualdo tenía, las diferencias que tenía en relación al tema de la escuela nueva, que la escuela de Gesualdo en realidad no estaba pensada para un contexto ideal, estaba pensada para un contexto con problemas, ¿no? Y entonces, bueno, había una diferencia sustancial en la filosofía. Es divino ese dibujo, como están como todos amontonados ahí en la puerta de los niños. Acá están un par de imágenes de los carros de la mina y un cuestionamiento que se hacía a Gesualdo en la expresión creadora del niño, que era lo que se le estaba dando, que era lo que él le estaba dando a estos niños en este contexto en el cual después iban a tener que salir y enfrentar la vida dura que les tocaba vivir, ¿no? ¿Qué iban a hacer ellos con todo eso? Era como uno de los dilemas que él también se planteaba. Bueno, esta foto es de una recorrida cuando él estuvo en México y presentando también el trabajo que había realizado en canteras en el año 40. Acá están los cuadernos que trabajaban tan increíblemente. El tema del diseño es brutal. Y bueno, la expresión en el trabajo que ellos... Bueno, la exposición se llama Gesualdo la palabra mágica es la expresión, ¿verdad? Es que entonces él trabajaba en ese sentido y especialmente en lo que eran las artes plásticas y la escritura. Bueno, esta parte hace referencia a... estas cartas, estos son fragmentos de cartas de Esther de Cáceres. Porque una parte de la experiencia también en la escuela de Riachuelo es que venían muchos intelectuales y gente del arte a visitar allí a los niños y conocer la experiencia de Gesualdo trabajando, y era realmente también para ellos, para los que iban y podían vivir la experiencia por los testimonios de Esther de Cáceres, era muy emocionante poder ser parte de la experiencia. Y bueno, para los niños también era muy rico en su vida cotidiana verse intercambiando y aprendiendo también con artistas como Esther de Cáceres, Feliberto Hernández, que iban allí a ver el trabajo que se estaba haciendo. Bueno, en la exposición, bueno, ya la han visto ahí, ¿no? Está instalada la parte como del trabajo duro de ellos en relación a los cuadernos, al trabajo diario, los libros, los dibujos, y después está la parte bibliográfica de Gesualdo. Y está esa obra de Espínola Gómez que quedó ahí puesta en medio de lo que sería la sala de Gesualdo, porque en realidad es un retrato de Gesualdo y bueno, y es la idea. El motivo por el cual fue incluido en la exposición era ese, que fue presentado, lo vimos en un material histórico, unas fotos de la inauguración de la exposición esa de Espínola Gómez, estaba esta obra,
y la buscamos y estaba en el Museo de Artes Visuales y la pedimos y quedó allí como parte, porque también era una de las pasiones de Gesualdo el arte, ¿no? Bueno, acá esta foto es muy linda, que tiene como esa recorrida por China y Moscú y toda la parte de la ideología comunista de Gesualdo, y luego ese libro, El Garañón Blanco, en el cual José Luis Invernice hizo especialmente para libros y silografías, que eran, digamos, que era un objeto único el libro, con silografías de Invernice. Y bueno, luego están las obras de los artistas contemporáneos. Está la obra de Karnitzer, que son estas dos líneas paralelas que las vemos ahí bajando por la escalera, que tienen un poco esa relación con frases que son como sentencias, frases de la vida y materiales de desecho del museo, un poco esa relación de la vida y la muerte que van transitando en forma paralela hasta que se encuentran. Después tenemos esta obra de Ricardo Lanzarini que se llama Atelier Malevich, que bueno, plantea un poco la superficialidad de la enseñanza de algo sin un proceso, solo desde un mecanismo repetitivo de aprender algo sin tener la vivencia ni la experiencia de lo que se está expresando en el arte, ¿no? Y a la vez uno ve el trabajo duro de los que están tratando de aprender de esa manera. Después está la obra de Brian McKern, que es, Brian McKern trabaja mucho en relación al temporal de Santa Rosa, que de golpe arrasó en el 2005 con todo imprevisto. Y bueno, como él trabaja con net art y todo ese tipo de cosas más tecnológicas, en esta nube lo que él hace es, por un sistema que él entiende, se reproduce la secuencia de rayos de la tormenta, del temporal, ¿no? Entonces, bueno, es como a mí la verdad lo que me gusta un poco es que más allá del tema de que a veces la naturaleza nos sorprende con cosas terribles, hay un lugar para lo imprevisto y no solo para lo que está hoy en día tecnológicamente todo tan medido, ¿no? Y a la vez, entonces esta obra de él que trata de leer con la tecnología la naturaleza, que es como un poco un absurdo, ¿no? Bueno, está esta obra de Meirana, que bueno, es este hombre que sale corriendo, o que de este lado sale corriendo de la palabra éxito, si uno lo ve del otro lado corre hacia la palabra éxito. Es esa carga con la que se crece, con esa presión de tener que alcanzar el éxito, ¿no? Y a la vez, bueno, se huye a veces de él. Bueno, Invernice es una figura muy importante en esta exposición. Para mí era importante que estuviera por el vínculo personal, por las vivencias compartidas y por la obra de Invernice. Y esta obra especialmente, que bueno, según me contaba el hijo, él la hizo después de que un delincuente juvenil entrase a robar, que hace referencia a que dice: el cacho estuvo aquí, esa marca que se deja, ¿no? Cuando se estuvo, y entonces él veía como esa forma de tratar de marcar una trascendencia de esa manera, aunque sea a través de la delincuencia. Bueno, acá está esta obra, la obra de Spínola de nuevo, que es increíble. La obra de Ana Tiscornia, esta bandera, que es del 95, no 96 creo, 97, ella la presentó en una exposición en el Cabildo, en la cual hacía, como ya estaba viviendo hace unos años en el exterior, hacía toda una relectura de los símbolos patrios y de cosas de la historia nacional y también de la historia reciente, desde esa mirada desde afuera, ¿no? Desde el exilio, no era el exilio, desde afuera. Entonces hizo esta reconstrucción de retazos de la bandera. Y después estas dos reglas sí son más actuales y bueno, nos hablan de eso, una es la recta, que bueno, que
que mide todo de una forma recta, así, la otra es para medir curvas leves y ya está con la forma así curvada, ¿no? Un poco eso caprichoso. Puede ser eso caprichoso de quien toma la medida o que, bueno, que no todo se puede medir con la misma regla. Después, bueno, Liliana Porter es una cosa medio rara porque es la única artista que no es uruguaya que está en la exposición y no tiene un sentido que haya una artista que no sea uruguaya en la exposición. Pero en realidad cuando hablamos con Cecilia de la muestra y pensé en poner esta relación con los artistas contemporáneos, que la idea de poner esta relación era un poco traer también el pensamiento de Gesualdo a la actualidad. El ponerlo en diálogo con los artistas contemporáneos lo trae a este momento, ¿no? Entonces la primera obra que se me ocurrió pensando en eso fue esta corrección de Liliana Porter, porque es brutal, porque es la corrección de un garabato, la corrección de una expresión, ¿no? Entonces, en relación a los temas de la educación, fue la primera obra que me vino en mente. Y bueno, y después está ese diálogo increíble que es uno lo ve y dice, claro, está hablando con una figura que no es real, pero tampoco la otra figura es real, y uno queda con la duda de si a uno no lo están mirando de otro lado. Y también. Y después está esta obra de Eliane Stolarsky. Eliane trabaja con el grabado, ¿no? Y hace estos grabados sobre acrílico. Y aquí es como un libro grabado, pero es como la historia misma grabada en la memoria familiar. Entonces uno tiene que ir buscando un poco y va reconstruyendo esa imagen de historias familiares que, bueno, en el caso de ella, la historia familiar viene con toda la carga de la Segunda Guerra Mundial, que va quedando a través de las generaciones. Acá está la obra de Alejandra del Castillo. Cuando pensé en la obra de Alejandra, pensé en las plumas estas del 96, 94. Y no sabía tampoco si a esta altura iba a tener alguna. Que son de esa delicadeza absoluta de ir dibujando línea a línea y la sombra está, la pluma es de verdad y la sombra está pintada. Y entonces cuando empecé a ver con ella tenía las otras que son del 2017 y fue muy lindo poder poner la obra esta del 94, 95 con esta obra actual del 2017, siempre trabajando es como buscar descifrar una metafísica ahí en la pluma, en la levedad. Realmente tiene una poesía muy, muy especial. Bueno, y la obra de Patricia Bentancur, que es con el poema de Alejandra Pizarnik, que se va como construyendo sobre una pizarra, ¿no? Realmente transmite como esa melancolía que también, al verlo en una pizarra, uno lo relaciona con la infancia, ¿no? Como algo que uno viene cargando desde niño. Bueno, acá estamos llegando al final. Esta es una página del cuaderno de Gustavo Sosa que puso mi mamá, se llama María Cristina Serpa, y pone una imagen de la mamá que es como una actriz de cine y es divino porque es como todos los hijos nos ven así, como unas actrices. Y acá viene una parte especial que quisimos incluir, que son las 100 preguntas. Era un trabajo que se hacía en la escuela, que los alumnos, bueno, lo vieron también donde estaba ese dibujo de la escuela, que ellos tenían este cuestionario de 100 preguntas que era sobre distintos temas, que lo llevaban y contestaban, y era una forma de conocer mejor a la vida que habían tenido, la realidad de esos niños, qué es lo que esperaban, y a la vez iban ilustrando allí en el medio. Era un trabajo como de un análisis, cada uno se hacía su análisis de los recuerdos y de todo, ¿no? Y bueno, entonces lo incluimos aquí porque nos pareció que no es solo apto para niños, todos podemos hacernos estas preguntas en cualquier momento, y bueno, es muy rico el resultado. Y bueno, y acá está también otra
otra página del cuaderno de Gustavo Sosa, el hijo, que bueno, dice mi papá se llama Gesualdo, y también lo puso como a Carlos Gardel ahí. Y bueno, esa es una foto de Gesualdo cuando estaba en Cuba, cuando estuvo trabajando con el gobierno revolucionario de Cuba en la formación de la escuela de docentes. Y termina al final de la etapa tiene esta, que bueno, de nuevo es la obra de Invernizzi, eso de siempre uno, bueno, pensar que uno estuvo aquí, más allá de que en este caso era con el tema del muchacho que había entrado, pero bueno, siempre queda eso, ¿no? La idea de esperar a que quede algo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Paso el control. Muchas gracias por estar acá, y la más gratificada soy yo de estar de nuevo acá, en esta casa que tuvimos el honor de presentar nuestro libro sobre Figari hace años, y el honor también de que lo presentara el querido Tiago Roca y don Miguel Soler. Y en aquel momento don Miguel contó que él no había conocido ni en su vida de estudiante ni después de maestro a Figari como pedagogo. Por eso me felicito de que esta visita de Gesualdo a la casa de Figari los ponga en relación y nos invite a pensar en que Figari, además de gran pintor y bueno, de todas esas facetas que nosotros le conocemos, de escritor, de abogado, de periodista, siempre brillante, fue también pedagogo, que es lo más olvidado. Y pienso que el que esté acá en compañía de Gesualdo puede ser un aliciente para que el museo investigue y haga una exposición en algún momento sobre los materiales de Figari pedagogo. No hay toda la documentación, por cierto, al respecto que se tiene sobre Gesualdo, por distintas causas que ahora después en la exposición voy a decir, pero hay documentación de la obra de pedagogo de Gesualdo, que hay que buscarla y que no es tan extensa como ya dije, porque su experiencia fue muy conflictiva en la Escuela de Artes y Oficios y duró muy poco. Pero de cualquier manera, la obra pedagógica de Figari es, creo, muy valiosa, y también se le puede relacionar, como se hace esta exposición que se ha hecho con ese intento de relacionarlo con los jóvenes pintores. Pienso que ahí también habría algo muy interesante para encontrar. Yo tuve que hacer una síntesis muy grande porque se me pidió que hablara sobre diferencias y similitudes de estos dos pedagogos. Ya para empezar, elegí estas imágenes que analizarlas nos daría para conversar mucho. Pero bueno, vamos a ir directamente al grano porque Tiago me amenazó con 20 minutos y no me quiero extender. Las diferencias más grandes entre ellos dos fueron las trayectorias que tuvieron en la educación. Gesualdo trabajó toda su vida en educación,
aún incluso después de estar prohibidas sus obras y él proscripto. Tuvo que retirarse de toda la actividad pública y igual en su casa siguió trabajando, incluso alcanzó a publicar un libro en Buenos Aires en plena dictadura, que no lo pudo, por supuesto, publicar acá. Figari fue un político, como dijimos, todas las facetas tan conocidas de Figari, aparte de la de pintor, y no era un profesional de la educación, para empezar por ahí. Recién a los 49 años, en 1910, entró y empezó a trabajar en el colegio de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y renuncia en el 17, después de una complicada actuación allí. Como ven, fueron contemporáneos en partes de sus vidas, pero mientras Figari empezó su trabajo en la escuela técnica como director, en la primera época simplemente como consejero, después al final como director, que ahí fue donde realmente intentó hacer las cosas y no pudo, pero igual alguna cosa pudo realizar. Y pero hay un antecedente de los aspectos pedagógicos que le interesaban a Figari, porque en el año 1900 presentó un proyecto de ley de formación, de creación de una escuela de bellas artes. Ese proyecto de ley no se aprobó, pero queda el informe que él hizo a la comisión respectiva, donde están la mayoría de